En los destacamentos militares de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán en Sololá se duplicó la presencia militar para realizar rastreos y apoyar a la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, luego de que el fin de semana se registraran hechos violentos, dejando 2 personas fallecidas y 6 heridos, entre ellos el alcalde de Nahualá, soldados y civiles. Ayer ordenó el señor ministro de la Defensa Nacional el despliegue de más personal. Ya se encontraba, recordemos que se encontraba ya reforzado el lugar, pasamos de 100 a 200 soldados que se encontraban presentes en el lugar. Todos ellos están empeñados en distintas operaciones y acciones, sobre todo para intentar restaurar el orden después de los hechos que se dieron durante el fin de semana y que dejaron 2 fallecidos y 2 heridos, incluyendo el alcalde de Nahualá. Ayer ya se desplegaron más medios, hay más personal, hay personal de fuerzas especiales, hay también medios de inteligencia que van a estar trabajando en el área. Hoy amanecieron ya ocupadas todas las elevaciones que están cerca del destacamento militar de Santa Catarina Ixtahuacán. En el destacamento que se encuentra en Chiquix, Nahualá, también se está dando la misma situación. Se estarán realizando operaciones de búsqueda y rastreo hoy de indicios que puedan llevar para dar con los responsables de estos ataques. Y también hoy se estará haciendo un reconocimiento y seguridad del punto donde fue el ataque inicial para que el Ministerio Público realice las diligencias de rigor. Los 4 militares que fueron atacados a balazos en Sololá están en el Centro Médico Militar en la ciudad capital. El teniente Abner Pérez Bartolón sufrió una herida en el rostro. Figudil Martín Hernández, herido en el brazo derecho, Humberto Pumejía, herido en el pie derecho, y Alberto Olameret, con herida de bala en el pulmón izquierdo. Los 4 elementos castrenses están estables y en recuperación. El Ministerio de la Defensa señaló que ya tenían indicios de dónde provino el ataque armado en contra de los militares, luego de los otros hechos violentos que dejaron 2 fallecidos y 2 heridos. El Ministerio Público también ingresó al sector para recabar indicios de los hechos. Creo que tenemos que partir este análisis, Sandy, diciendo lo siguiente. Los que atacaron a esta patrulla de militares y que hirieron a 4 no son pobladores normales de Nahualá y de Ixtahuacán, son simple y sencillamente delincuentes, y así es como debe llamárseles las fuerzas de seguridad, y me refiero en este caso combinadas, ¿no? Ejército de Guatemala y Policía Nacional Civil, junto con el Ministerio Público, van a tener que hacer todos los esfuerzos necesarios para recabar la información y ponerlos tras las rejas. 1, 2, los pobladores saben quiénes son estas personas. Debería de haber ya también algún tipo de denuncia a través de fotos, a través de videos. ¿Por qué? Porque evidentemente, y repito, y esta palabra es fuerte, a estos delincuentes, pues son delincuentes que están utilizando tácticas de guerrillas, no les interesa el proceso de paz, de pacificación que hay en esta región de Nahualá y de Ixtahuacán. Lo que les interesa es seguir con lo que a ellos les cause algún tipo de ganancia, de interés, de beneficio, en detrimento de toda la población. La verdad es de que vemos que este conflicto parece no tener fin. Ya se han hecho varias acciones. Esta situación ahora de que los caibiles entonces puedan estar en estas comunidades y tratar de poner orden, es una nueva esperanza, pero no sé, sinceramente, qué tanto se podría ir ayudando, porque está claro que hay grupos que les interesa que este conflicto se mantenga y Eso que es correcto. podrían estar dispuestos a todo para que esto pase. Así es. Cuando te hablaba y decía en mi intervención anterior que estos son delincuentes, independientemente que sean de allí o de cualquier otro lugar, lo son porque nos hacen recordar, repito, ese conflicto armado de hace 36 años, las famosas emboscadas, ¿no?, contra las fuerzas de seguridad. La presencia del ejército y la presencia de la PNC es importante. Ahora el ejército de Guatemala ha redoblado el número de elementos allí, ¿no? De 200 se pasa a 100, probablemente o seguramente muchos de ellos podrán ser de fuerzas especiales de todo tipo, de caibiles mismos, de paracaidistas, de todo tipo de especialidades, y está bien, es necesario. Ahora, si no les damos, fíjate, Sandy, cómo es esto, ¿no? Porque es que Guatemala a veces parece funcionar al revés. Si no le damos al ejército y a la PNC la capacidad legal de actuar con la fuerza coercitiva del Estado, es decir, utilizar las armas cuando sea necesario en contra de delincuentes, de mareros, de extorsionistas, de asesinos, de motoladrones, de esta gente que está causando este tipo de situaciones donde ya van muchísimos muertos a lo largo de tantos años de conflicto. Lo que va a pasar es que no van a poder actuar. ¿Y por qué no actúan? Porque si no, quienes terminan tras las rejas terminan siendo los militares o los policías, una cosa no vista en ningún otro país, solamente en Guatemala. Exactamente. Y algo que hace difícil también el poder accionar en contra de estos grupos, Julio, sí, Sandy, es que estos
estos grupos utilizan de escudo a las mujeres, a los niños, a la población que no tienen nada que ver con los objetivos que ellos están persiguiendo. Y entonces aquí te hace pensar, ¿no? El hecho de que, bueno, ¿qué pasa si entramos de una forma más fuerte para poder erradicar esta situación cuando los ponen de escudos también? Estas personas están en medio de ese fuego cruzado y que al final ellos pueden ser los más afectados. La verdad es que está difícil. Está muy difícil. Con eso que estás diciendo, y antes de ver los primeros datos, tengo un comentario que, por cierto, es muy pertinente en ese sentido de lo que tú dices. Porque uno se pregunta por qué, por ejemplo, no respondió de otra manera la patrulla del ejército, o lo hace también la PNC. Es que si responden con fuego cruzado, es lo que tú dices, es muy cierto. Las tácticas son tan viles, son tan bajas, son tan inhumanas de estos delincuentes que están causando esta situación, que ponen ahí enfrente a las mujeres, que ponen ahí enfrente a los niños, que ponen a la población en medio. Y te imaginas tú en un fuego cruzado, las víctimas mayormente podrían ser cualquier tipo de civil que no tiene nada que ver con esto. Por eso recalco la importancia que si los pobladores de estas áreas, tanto Nahualá como Santa Catarina y Ixtahuacán, saben, y pues sí lo saben, quiénes son quienes están causando esta situación, de forma anónima, háganlo llegar a las autoridades de seguridad, fotos, videos de ellos, porque lo que hay que ir a hacer es a capturarlos y ponerlos tras las rejas. Definitivamente, Julio, es lo que tiene que pasar. Y ya se tiene que pensar de una forma más estratégica, la inteligencia militar también, que se tiene que empezar a ir maximizando, Julio, porque hay que buscar de qué forma también este conflicto se va terminando, porque lo difícil más adelante va a ser que se esté fortaleciendo y que ya sea muy complicado de poder controlar y que incluso puede extenderse a otras comunidades. No sabemos cuál es el plan, cuál es la táctica que están utilizando estos grupos, que obviamente tienen sus objetivos y sus objetivos no están muy claros, ¿no? Son algo oscuros, si los queremos ver así. Son bastante perversos y eso es lo que hay que descubrir. Por eso lo primero que hay que hacer, tenerlos identificados y capturarlos. ¿Sabes por qué? Porque hasta el turismo se alejó y Sololá es un departamento altamente turístico. ¿Vamos con datos? Adelante. Claro que sí. Vamos entonces, por favor, con nuestra producción a poner esos datos ahí en pantalla. El conflicto entre Nahualá y Ixtahuacán, Sandy, no logra encontrar ni una solución. Primero, que sea definitiva, pero tampoco encuentra el establecimiento de una paz social temporal. Después del ataque a elementos del ejército que ocurrió este pasado fin de semana, la institución armada responde enviando o duplicando el doble de la presencia en esa área con sus elementos. Si bien es cierto, lo deseable es tener a los elementos más capacitados posibles, la sola presencia de caibiles como tal definitivamente puede ser parte de un apoyo bien importante, mas no la solución definitiva del conflicto, porque esa solución definitiva pasa por los propios pobladores más que por otra situación. El conflicto social, Sandy, es demasiado añejo y es multicausal, pues pasa, en teoría al menos, desde los límites territoriales hasta el control de las aguas, y vaya usted a saber, como tú has dicho en este momento también, a saber qué otros intereses obscuros que se desconocen. En otros datos, entre finales del 2021 y principios de este año, se implementó por parte del Estado de Guatemala 60 días de un toque o de un estado de sitio, mejor dicho, temporal, que cesó pues con esas hostilidades. Cambios finales y contundentes en la raíz del conflicto no hay por el momento. Lo que realmente se necesitan son acciones contundentes por parte del Estado de Guatemala. Y por eso se le tiene que dar el poder al ejército y a la policía para que responda en contra de los delincuentes con sus armas. Inclusive habría que plantearse, Sandy, la posibilidad de volver a implementar, si es necesario, otro estado de excepción allí para demostrarle a quien sea que, primero, la gente quiere paz. Y segundo, el control lo tiene que tener el Estado de Guatemala. Definitivamente, Julio. La situación es que este conflicto ya lleva más de 100 y pico de años, es correcto. Exactamente, más de 100 años en esta situación. Cada vez tiene pues esos repuntes, ¿no? Donde la tensión se pone muy difícil, que se descontrola la situación, los enfrentamientos que se han dado. El año pasado, recordemos, en septiembre se registró uno, en diciembre se registró otro, en enero de este año también sucedió, y en este tiempo hemos tenido que lamentar la pérdida de vidas humanas, personas que han resultado heridas. Recordemos, elementos de la Policía Nacional Civil también que han fallecido y que han resultado heridos. Entonces, ¿cuántos muertos más, cuántos heridos más se tienen que contabilizar
por este conflicto que no se ve una buena voluntad de que termine, Julio, por estos malos líderes que están encabezando esta situación. Así es, porque nos guste o no nos guste, manejan cierto liderazgo para mal, porque hay gente que lo sigue para seguir alimentando un conflicto tan añejo como este. Entonces, importante la presencia del ejército, importante y vital, es crucial. Importante la presencia de la PNC, también eso es importante. Ahora, lo que tenemos que hacer entonces, Sandy, y el llamado va para varios actores políticos de este país. Número uno, en el Congreso de la República, darle la fuerza que merecen en cuanto a salvaguardar la soberanía, en cuanto a salvaguardar la vida de los guatemaltecos, al ejército y a la policía para que puedan responder sin después ir a parar ellos a la cárcel. Número dos, las autoridades locales de Nahualá, de Ixtahuacán, a seguir con esa buena voluntad. Los pobladores, número tres, a denunciar, porque esta gente, estos malos líderes tienen que parar en la cárcel si de verdad queremos tener la resolución de este conflicto. Y bueno, en la suma de ideas, a continuar, porque la paz es un anhelo que todos deseamos aquí.